Comenzamos la grabación. Chicos, chicas, espero que estén teniendo una buena tarde. ¿Cómo anduvimos No, hermanito, no, con la hermano. lectura? Te murió malo. ¿Cómo anduvimos con la lectura? Oye, ojo ahí con los micrófonos. Yo alcanzo a desactivar algunos, pero ojo, ojo. Que no se salga nada ahí. ¿Ya? Sinceramente no he leído por mi tiempo. Ya. A pesar de que ayer dejamos una hora para la lectura, por eso terminamos la clase antes, para que pudieran al menos aplicar lectura ahí. Si no, hacemos algo muy sencillo, que es leer de forma superficial hoy. Y donde estoy aquí en Dropbox, viene entrando el señor Leonardo. 2021, semestre 2, fundamentos, lecturas, y era esta, la de Brousseau. Vamos a hacer ese ejercicio de la lectura aquí, la lectura colectiva que los profesores de lengua y literatura. Aquí este autor habla sobre fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas, es decir, formas de trabajar y cuáles son las razones de por qué se trabaja de esta forma. En este texto es la primera parte de un estudio que intenta presentar los fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática. Se trata de reunir cierto número de conceptos introducidos desde ya hace algunos años y organizados para presentarlos como elementos de una teoría. El método elegido de exposición es bastante lento, pues hace depender la introducción de cada concepto de tres problemáticas distintas. La primera de estas es la pertinencia. Entonces yo, si veo aquí que destacaría lo siguiente. Hace depender la introducción de cada nuevo concepto de tres problemáticas distintas. La primera de estas es la pertinencia, entonces aquí hay algo importante. Se trata antes que nada, de describir cierto tipo de relaciones humanas de manera de hacer aparecer los conceptos de didáctica como medios útiles para esta descripción. Los nuevos ejemplos que la comunidad de didáctica acumula desde hace 10 años han permitido, entre comillas, mostrar fenómenos de la didáctica. Y aquí están algunos de estos fenómenos: el envejecimiento, los efectos del contrato, pero esas observaciones se presentan como excesivamente banales o bien como completamente ajenas y singulares si no se articulan con una relación a las otras hasta dar un verdadero método de análisis de todo fenómeno de enseñanza. ¿Ya? Aquí resume los capítulos antes de pasar al capítulo 1, que es el objeto de estudio en didáctica, el saber matemático y la transposición didáctica. El saber constituido se presenta bajo formas diversas, por ejemplo, bajo la forma de preguntas y respuestas. La presentación axiomática es una presentación clásica de las matemáticas. Quienes estuvieron, por ejemplo, en el curso de introducción al cálculo, vieron en él una presentación axiomática de la matemática, en la que a partir de axiomas se construye conocimiento que se va a verificar. ¿Ya? Además de las virtudes científicas que se le conocen, parece estar maravillosamente adaptada para la enseñanza, porque es escalonada, permite definir en cada instante los objetos que se estudian con ayuda de las nociones introducidas precedentemente y así organizar la adquisición de nuevos conocimientos con el auxilio de adquisiciones anteriores. Es decir, una presentación axiomática tiene ciertas ventajas o tiene ciertas bondades. ¿Ya? Evidentemente, debe estar completada con ejemplos y problemas cuya solución exige poner en acción esos conocimientos. ¿Ya? Pero esta presentación, y aquí también se destaca, elimina completamente la historia de esos conocimientos, es decir, la sucesión de dificultades y problemas que han provocado la aparición de los conceptos. Presentamos el conocimiento matemático a nuestros estudiantes como algo ya acabado, completo, realizado, omitiendo la historia que hay detrás de ese conocimiento.
¿ya? Enmascara el verdadero funcionamiento de la ciencia. Imposible de comunicar y describir fielmente desde el exterior, para poner en su lugar una génesis ficticia, para facilitar la enseñanza, aísla ciertas nociones y propiedades del tejido de actividades en donde se han tomado su origen, su sentido, su motivación y su empleo. Por ejemplo, cuando hablamos de trigonometría, y se presenta la trigonometría como algo ya acabado. Estas son las razones trigonométricas. Para esto se utiliza. En vez de, por ejemplo, comenzar desde la necesidad que tuvo la sociedad antigua de tener estas ideas de trigonometría. O sea, nos enmascara este verdadero funcionamiento. ¿Ya? Ella los transpone en el contexto escolar. Nosotros ya hablamos más a grandes rasgos de qué significa este concepto de transponer. Los epistemólogos, a todo esto, yo ocupo mucho esa palabra, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento y cómo se produce, cómo se crea. Entonces los epistemólogos llaman transposición didáctica a esta operación, la de presentar los contenidos omitiendo ciertos elementos del contenido, ciertos elementos del conocimiento. Ayer yo preguntaba sobre el trabajo del matemático con el objetivo de indagar en ideas de forma diagnóstica. Pero analicemos qué nos dice Brousseau sobre el trabajo del matemático. Antes de comunicar lo que piensa haber hallado, un investigador primero debe determinarlo. Debe emprenderse todo un reordenamiento de conocimientos vecinos anteriores o nuevos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico. Sabemos qué significa contar, ¿cierto? Y esto probablemente usted ya ha visto cómo yo lo he demostrado en algún curso, porque es una curiosidad matemática muy profunda, pero que se puede demostrar de una manera muy sencilla, en la que uno puede demostrar que esos dos segmentos tienen la misma cantidad de puntos. ¿Alguien recuerda cómo demostrar? Gráficamente, ni siquiera hacer una demostración formal, pero cómo comprobar, cómo asegurarse, cómo convencerse de que estos dos segmentos tienen la misma cantidad de puntos. Porque ambos tienen infinitos puntos. Ya, pero ¿son el mismo infinito? Sí. ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar de que tienen la misma cantidad de puntos a pesar de que son infinitos? Y ahí uno dice, bueno, una forma de demostrar que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos es hacer una biyección entre ellos. Y si yo puedo establecer una biyección entre ellos, entonces tiene la misma cantidad de puntos. Para cada punto en este segmento, yo voy a escoger el punto que se correlaciona de esta forma en el otro conjunto. Entonces, a cada punto de este segmento le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto. Y viceversa. A cada punto de este segmento le vamos a hacer corresponder otro de esta forma en el otro conjunto. Y así hacemos de que a cada elemento de la recta más grande le corresponde uno y solo un elemento de la recta más pequeña. Y uno dice, ya esto puede resultar en una mera curiosidad. Pero si estoy en el eje, los ejes numéricos y yo quiero pensar en un segmento de longitud 1, ¿ya? Voy a pensar en este segmento. En este segmento.
Y los voy a ordenar de esta forma, mira. Ahí. Ahí. La recta en el 1, en el menos 1. Voy a marcar este puntito y este puntito. Y de la misma forma, puedo demostrar aquí, gráficamente, ¿ya? Visible, objeto visible, objeto visible. Ahí. Vista algebraica para... Hay un puntito que se me escapa, es ese. Puedo mostrar que a cada número positivo le corresponde un puntito en este segmento. En este segmento. El segmento que va de entre el 0 y el 0,5. Y a cada valor negativo le corresponde también un punto acá. Entonces puedo decir, mira, a cada, y de verdad a cualquiera, le corresponde uno aquí. Entonces puedo decir que el segmento 0 y 0,5 tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números positivos. Y menos 0,5 al 0 tiene la misma cantidad de elementos que entre el menos infinito, digamos, y el 0, o sea, los números negativos. En el fondo estoy demostrando que entre 0 y 1 hay la misma cantidad de números reales que en toda la recta real. No puedo, o sea, puedo mostrar esto así, pero el trabajo de un matemático será volver hacia atrás hasta llegar a poder construir una teoría que me permita en un momento hacer la demostración formal de esta conjetura, porque en este punto es una conjetura, de manera formal. Y a ese conjunto de conocimientos y a esa axiomática se le conoce como la axiomática de la teoría de conjuntos. O sea, un matemático, antes de comunicar, reordena todo el conocimiento. Es preciso también suprimir todas las reflexiones inútiles, las huellas de los errores cometidos y de los procederes erráticos. O sea, el trabajo de un matemático es mostrar el conocimiento ya acabado, sin, por ejemplo, las ideas erróneas, sin, por ejemplo, los estancamientos de días que de pronto tiene alguien que estudia matemática. El conocimiento se presenta así. El productor de conocimientos despersonaliza, descontextualiza, destemporaliza lo más posible sus resultados. Y aquí no quisiera hacer con esto otros lectores transformar a su vez esos resultados, los reformulan, los aplican, los generalizan, y si son esas sus necesidades, llega el caso, los destruyen. No quiero con esto decir que esto sea negativo, ni mucho menos, a pesar de que hay ciertos marcos teóricos de la didáctica que dicen que hacer esto es desproveer, claro, a nuestros estudiantes de lo que significa la construcción del conocimiento matemático. Entonces, la transposición didáctica se desarrolla en gran parte en la comunidad científica y se persigue en los medios cultivados, más exactamente la noósfera, es decir, la noósfera es todo aquello que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ese es el trabajo de un matemático. El trabajo de un alumno, el trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser comparable a esta actividad científica. Debe por momentos ser comparable a la actividad de un matemático. A veces se olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo. Encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrarles solución. ¿Ya? Para hacer posible semejante actividad, el profesor debe imaginar, proponer a los alumnos
situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como la solución óptima y describible en los problemas planteados. Yo esto no lo destaqué cuando leí, porque me parece que igual es algo utópico, que todo el conocimiento matemático sea posible presentarlo de tal forma que surja como solución natural a problemas que se proponen en los estudiantes, me parece que es esperar demasiado. ¿Ya? ¿Y cuál es el trabajo del profesor o de la profesora? Está en cierta medida inmerso en el trabajo del investigador. Debe producir una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos. Recuerden que el conocimiento matemático a partir de los matemáticos y matemáticas nos llega descontextualizado y despersonalizado y también destemporalizado. Y nuestro deber, uno de nuestros trabajos como profesor es darle un contexto, darle una personalidad, darle un tiempo. El profesor debe pues simular en su clase una microsociedad científica, pero debe también dar a los alumnos los medios para encontrar en esta historia particular que les ha hecho vivir lo que es el saber cultural y comunicable que se ha querido enseñar. ¿Ya? Se trata de una simulación que no es verdadera. No es verdadera actividad científica, así como el conocimiento presentado de manera axiomática no es verdadero conocimiento. ¿Ya? Describimos así entonces a grandes rasgos lo que es el trabajo del matemático, del estudiante, del profesor. ¿Ya? Aquí, dudas, preguntas. ¿Había leído usted esta por lo menos aquí? Si no, tal vez. Algunas cuestiones preliminares. ¿Sí? Sí, yo solo tengo dudas por una nota que dejó usted más adelante. Ya. Vamos a mirar más adelante. Cuando lleguemos a esa nota, me detienes, ¿vale, Cristóbal? El enfoque clásico considera como central la actividad cognitiva del sujeto, cognitiva, es decir, relativa a su conocimiento. ¿Ya? Hay en ello más de un matiz. ¿Acaso los saberes importados de las disciplinas fundamentales permiten ellos solos, sin modificaciones y en forma independiente a los de otros, explicar los fenómenos de la enseñanza y producir de manera controlada las modificaciones deseadas? ¿O por el contrario, hace falta crear nuevos conceptos? A ver, aquí hay algunas preguntas que se hacen ya. No quisiera detenerme, yo quisiera que igual leyeran ustedes estos capítulos de forma independiente, y me quiero centrar en aquellas cosas que destaqué cuando leí este documento. Aparentemente una buena teoría epistemológica acompañada de una buena ingeniería didáctica son indispensables para responder estas cuestiones, estas preguntas que se plantean. Nos falta obviamente definir qué es la ingeniería didáctica. Por el momento voy a decir que la ingeniería didáctica es un método para reflexionar sobre mi propia práctica como profesor o profesora. Establece ciertos pasos que me permiten inclusive investigar. De hecho, es un marco para la investigación. La didáctica estudia la comunicación de los conocimientos y tiende a teorizar su objeto de estudio, pero solo puedo revelar ese reto bajo dos condiciones. Poner en evidencia fenómenos específicos que los conceptos originales que propone parecen explicar, e indicar los métodos de prueba específicas que ella utiliza para hacerlo. O sea, hay que tener esas dos condiciones. ¿Ya? El segundo capítulo es sobre fenómenos de la didáctica, y aquí ¿te refieres a este que dice? Ah, ya. Conocimiento erudito. Ah, Camila, dígame.
sobre el conocimiento erudito. El conocimiento erudito, por ejemplo en matemáticas, es el conocimiento matemático puro, sin considerar, por ejemplo, el conocimiento que posee un profesor respecto a otras cuestiones que ocurren al momento de enseñar matemáticas. Me voy a salir un poquito de lo que establece el curso, pero esto creo que puede complementar bastante bien lo que estamos haciendo. Ya. Existen modelos para investigar y dar cuenta del conocimiento del profesor. Uno de esos modelos es el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que por sus siglas en inglés se conoce como el MTSK. No es el objeto de estudio del curso, pero quisiera precisar a propósito del conocimiento erudito. ¿Qué establece este modelo? Y esto es una manera de explicarlo muy a grandes rasgos. Que primero el conocimiento de un profesor o profesora de matemáticas se divide en dos grandes bloques. Lo que se conoce como conocimiento matemático y lo que se conoce como conocimiento pedagógico del contenido. En este conocimiento matemático tengo conocimiento de los contenidos, es decir, el conocimiento matemático propiamente tal, y a este yo le llamaría conocimiento erudito, es decir, el conocimiento de la matemática pura y dura, pero también está el conocimiento de la actividad matemática y del trabajo matemático, de la estructura interna de la matemática. Y también es parte del conocimiento erudito. O sea, conozco la matemática, conozco los conceptos matemáticos, pero también conozco la estructura interna de la matemática y la forma de hacer matemática. Conocimiento de los tópicos, de la estructura y de los procedimientos. Por otro lado, el conocimiento pedagógico del contenido se divide también en tres grandes áreas. El conocimiento matemático para la enseñanza, ¿ya? Es decir, conocimiento que solo posee un profesor o una profesora de matemáticas sobre cuáles son las dificultades de los estudiantes, cuáles son los principales errores o dificultades, obstáculos de aprendizaje, cuáles son los mejores ejemplos, etc. El otro es el conocimiento de la normativa, el currículum, ¿ya? Que también la idea es que usted vaya formando ese conocimiento a medida que se va formando en la universidad. Y el tercero, el conocimiento también de teoría, de marcos teóricos, ¿ya? De formas de enseñar. Entonces aquí podríamos dividir, por un lado, el conocimiento matemático y todo lo relacionado a él, y el conocimiento pedagógico que va ligado a este conocimiento matemático. El conocimiento erudito entra en esta categoría. ¿De acuerdo, Camila? Bueno, aquí explican el efecto Topase. La primera escena del célebre Topase de Marcel Piñol ilustra, a ver, aquí tengo súper. Ilustra uno de los procedimientos fundamentales. Topase es un dictado a un mal alumno. Topase es un personaje. No pudiendo aceptar muchos errores demasiado aberrantes y no pudiendo tampoco decir directamente al alumno que ha omitido, por ejemplo, el plural de una palabra. La respuesta, disimulándola dentro de códigos didácticos cada vez más transparentes. Para el alumno se trata, antes que nada, de un problema de ortografía y de gramática. Ante los fracasos repetidos, Topase, aquí, profe, ¿está bien eso de mal alumno? Podemos considerar, ya. Para efectos del ejemplo, vamos por parte. Para efectos del ejemplo, no nos demos vuelta demasiado en eso, pero estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, hablar de malos alumnos, de malas alumnas, es una aberración en términos pedagógicos. Es una aberración.
Aquí lo que están, para no explicarnos con muchas palabras, lo que nos quieren decir es un estudiante al que le cuesta. Y que probablemente va a fallar en aquello que el profesor está intentando hacer. ¿Ya? Profe, no entendí lo de adidáctico. Bueno, supongo que te refieres a lo que queda fuera de lo didáctico. Vicente. Claro, aquello que no es didáctico. Aquello que no tiene que ver con la ciencia de la didáctica. La didáctica, como estamos aprendiendo acá, es aquello que intenta resolver esta gran pregunta. ¿Cómo aprenden mis estudiantes y cómo puedo enseñar mejor? Para poder enseñar mejor, debo entender cómo aprenden mis estudiantes. ¿Vale? Aquello que no tenga que ver con eso es adidáctico, así como cuando uno dice que es sincrónico o asincrónico. Bueno, lo asincrónico es aquello que no es sincrónico. Bueno, como aquí en este ejemplo, ante los fracasos repetidos, Topase mendiga una señal de adhesión, o sea, busca que su estudiante dé alguna señal de que está aprendiendo. Y negocia, no es que negocie con el estudiante, sino que negocia consigo mismo, a la baja las condiciones para que el alumno termine por poner un menor igual o mayor igual, por ejemplo. Se adivina que podría continuar exigiendo la recitación de la regla, haciéndola después copiar varias veces. El fracaso completo del acto de enseñanza está representado por una simple orden. Por simplemente una mayor S, menor A, Cordero, el profesor ha terminado por tomar a cargo lo esencial del trabajo. ¿Ya? Es decir, oye, esta era una nota para cuando estuve leyendo esto. ¿Ya? Que son ideas que uno va teniendo a medida que lee. Sí. Ahora, la actividad final de la clase de hoy tiene que ver con eso, pero no solo con el efecto Topase. ¿Ya? Entonces, les decía, mi estudiante no logra comprender, no estoy dando a entender, algo está pasando ahí, y la frustración se hace presa fácil del profesor o de la profesora. Entonces, yo mismo voy bajando las expectativas y empiezo a bajar la dificultad de lo que quiero observar para asegurarme de que el estudiante ha entendido. Y llego a un nivel tan bajo que en realidad me estoy conformando con algo que no me está indicando logro. Simplemente quiero avanzar, porque he fracasado demasiado en intentar enseñar algo. ¿Ya? Tomando preguntas cada vez más fáciles, intenta obtener el máximo significado para el máximo de alumnos. Si los conocimientos intentados desaparecen completamente, se habla del efecto Topase. Por ejemplo, efecto Topase, cuando enseño que para sumar y restar fracciones de distinto denominador, multiplico cruzado. No estoy enseñando a sumar y restar fracciones, estoy enseñando a hacer una simple regla de multiplicaciones, divisiones, restas y sumas con números que están ordenados de una manera en particular. Pero no estoy enseñando lo que está realmente detrás de eso. Amplificar las fracciones para que tengan igual denominador, porque lo único que puedo hacer con las fracciones para que no pierdan su real valor es amplificarlas, simplificarlas. Ahora, este igual denominador se obtiene de una forma que por eso los estudiantes tienen que conocer qué significan los múltiplos, qué significa el mínimo común múltiplo. Si quito de la discusión del conocimiento todo aquello, entonces no voy a estar enseñando a sumar y restar fracciones de distintos denominadores, sino que voy a estar enseñando a hacer una mera curiosidad matemática, aritmética. Y los estudiantes lo aprenden de forma mecánica, pero no saben en realidad cómo sumar y restar fracciones de distintos denominadores. Porque después va a llegar una fracción sumada con un número entero y los estudiantes de verdad no saben dónde multiplicar cruzado, de verdad. Esto te lo digo con conocimiento de causa, con experiencia,
de que así ocurre. O sea, cuando me llega mi estudiante primero medio y me dicen que así se suman y se restan las fracciones, yo lo primero que hago es ponerle o varias fracciones, más de 4 fracciones, que me digan con cuáles multiplico cruzado, o les pongo una suma de fracciones con un número entero. Y ahí queda el asunto. Y ahí ellos notan de que, es para ellos, yo lo que intento mostrarles en realidad no es que saben algo mal, no es que lo que ellos hacen está mal, sino que aquello que está bien, no les digo que está mal, pero es insuficiente para lo que necesitan saber, que necesitan saber algo más. El efecto Jourdain, yo lo pronuncio así, puede se pronuncia de otra forma, estos señores son franceses, ilustrado así por referencia a la escena de El burgués gentilhombre. ¿Leyeron alguna vez El burgués gentilhombre? Porfa, díganme que sí. Oye, ahí es de Molière, el mismo que escribió El avaro. Pero el burgués gentilhombre es el hijo es un burgués, hijo de otro, de una persona que se enriqueció, pero que vino desde muy abajo en la edad moderna, digamos, en el Renacimiento, estamos hablando de esa época. Y este burgués gentilhombre, este burgués, que en realidad es lo que en Chile algunas personas de forma muy despectiva dirían es un piojo resucitado, ¿ya? Es decir, o como los gringos tienen el concepto del new rich, el nuevo rico. Intenta encajar en este lugar, y su único objetivo es llegar a la corte del rey de Francia. Entonces él se hace amigo de un noble, pero de un noble que está como de capa caída, que viene que está en decadencia y que está muy empobrecido. Este burgués tiene mucho dinero, el noble tiene poco dinero, pero está en la corte. Entonces le dice que él va a hablar bien de él ante el rey. A su vez, este burgués se enamora de una condesa, de una mujer de la alta alcurnia, y le envía estrafalarios y costosos regalos, que siempre pasan por mano de su amigo, que a su vez, digamos, corta ahí parte del botín. Entonces, es la historia de un hombre que, arribista podríamos decir, algunos dirían desclasado, no sé, a mí todas esas palabras igual me provocan ahí algo de escozor, pero que intenta encajar en un mundo del que nunca formó parte anterior, y de que por la manera de ser de estas personas tampoco va a formar parte. Oye, cosas que uno tiene que leer en la vida: El burgués gentilhombre, El avaro, La Divina Comedia, son obras pero fantásticas. Bueno, ellos le llaman en efecto Jourdain por un personaje de la escena, donde el maestro de filosofía revela que Jourdain lo que es la prosa y las vocales. Es una forma de efecto Topaz. Sí, porque este Jourdain está en clase. Él trata de aprender, trata de encajar ahí de alguna forma. El profesor evita el debate de conocimiento con el alumno y eventualmente la constatación del fracaso. Evito decirle a mi estudiante que ha fracasado. Admite reconocer el índice de un conocimiento erudito en el comportamiento o en las respuestas del alumno, aun cuando ellas estén de hecho motivadas por causas y significados banales, o sea que el estudiante me responda cualquier cosa, y yo sabiendo que en realidad no está respondiendo a lo que estoy buscando, pero admito que lo hace, admito que ahí hay un conocimiento, ¿ya? Nunca se me va a olvidar el ejemplo de cuando un compañero le respondió a una profesora que una circunferencia dibujada en el pizarrón era una redondela. Y la profesora siguió: sí, tienes razón. Toda la comicidad, porque esta es una obra cómica, de la escena está basada en el ridículo de esa sacralización repetida de actividades familiares en un discurso erudito. O sea, le doy la característica de discurso erudito a cosas que son banales, familiares. Por ejemplo, el alumno al que se le ha hecho hacer manipulaciones un poco extrañas con frascos de yugo o con imágenes coloreadas, se escucha que se le dice: acaba de descubrir un grupo de Clay. Y el estudiante en realidad no tiene idea de lo que hizo.
El desplazamiento metacognoscitivo. Cognoscitivo, relativo al conocimiento, a la manera al pensamiento. Metacognoscitivo, la metacognición hace alusión a cuando pensamos sobre cómo pensamos. Siempre meta algo es cuando se hace algo sobre sí mismo. Por ejemplo, un meta-análisis es cuando se analiza el análisis. ¿Ya? La metacognición es cuando se analiza, cuando se piensa sobre el pensamiento. Cuando aprendo sobre cómo aprendo. Cuando una actividad de enseñanza ha fracasado, el profesor puede ser llevado a justificarse y para proseguir su acción a tomar sus propias explicaciones y sus medios heurísticos como objeto de estudio en lugar de un verdadero conocimiento matemático. Este efecto puede componerse varias veces concerniendo a toda una comunidad y construir un verdadero proceso que escapa del control de sus actores. El ejemplo más notable es probablemente el que concierne al uso de las gráficas en los años 60 para la enseñanza de las estructuras, un método al cual se ha ligado mucho a el nombre de no sé cómo se pronunciará el nombre de este señor. A finales de los años 30, la teoría de los conjuntos abandona su función científica inicial para volverse método de enseñanza. Si usted tiene la posibilidad de buscar libros de matemáticas de quinto, sexto básico, de, no sé, unos 40 años atrás, si puede pensar, no sé, en un abuelo, o en algún, no creo que sus papás hayan estudiado eso en la escuela, pero verá que antiguamente se enseñaba teoría de conjunto, y harto, con el fin de satisfacer las necesidades que tienen los profesores de una matemática o de un formalismo fundamental. Por ese hecho, son obligados a invitar a estudiantes a un control semántico de esta teoría llamada entonces inocente. En realidad, la palabra en inglés para eso es naive, como una inocencia, no de no saber, sino de hacer sin saber. Meta matemática, ¿dónde para el contexto? Estaban escritos. Meta matemática, es decir, una matemática, sí, gracias. Es decir, una estructura matemática para la propia matemática. Una estructura. O un formalismo fundamental. Lo que se buscaba era una teoría matemática que fuese precursora de todas las demás. Por así decirlo, como una especie de teoría del todo para la matemática. Después vino, ¿cómo se llama este joven? Si tuve que leer la obra de él. Bueno, un matemático a finales de los 70, en 24 páginas de un texto, demostró que en realidad era imposible lograr eso. Por ese hecho, son obligados a invitar a estudiantes a un control semántico de esta teoría. Para evitar los errores no basta con aplicar axiomas, hay que saber de qué se habla y conocer las paradojas ligadas a ciertos usos para evitarla. Esto es una matemática bastante avanzada. Este control difiere bastante del control matemático habitual, o más sintáctico. Este uso ya didáctico de la teoría de los conjuntos hace posible una exposición axiomática para las otras teorías cuya negociación será más clásica. Ahora, lo que se buscaba entonces era dar una especie de enseñanza fundamental matemática. Yo creo que ese método fracasó por algo, ¿ya? El abuso de la analogía. La analogía es un excelente medio heurístico, es decir, para resolver problemas en los que uno puede probar, buscar soluciones, cuando se usa bajo la responsabilidad de quien la emplea. Pero su utilización en la relación didáctica le hace un temible medio para producir efectos topaces. Sin embargo, es una práctica natural. Si hay alumnos que han fracasado en su aprendizaje, hay que darles una nueva oportunidad con el mismo tema. Evidente. Ellos lo saben. Aún si el profesor disimula el hecho de que el nuevo problema se asemeja al antiguo, los alumnos van a buscar, lo cual es legítimo, las similitudes para transportar prefabricada la solución que ya se les ha dado. ¿Ya? Quinto, el envejecimiento de las situaciones didácticas.
Este fenómeno, al igual que los precedentes, puede observarse a nivel de una clase, pero también en el conjunto de un sistema educativo. Y entre otros compañeros, los programas, las instrucciones ministeriales o los currículos en otros países son el medio casi único de explicación de las exigencias didácticas del cuerpo social hacia los profesores y el medio de decidir la repartición de las tareas entre ellos. Ante la complejidad de los mecanismos por controlar, estos textos generalmente bastante cortos y que deben dejar abierto lo esencial de las cuestiones pertinentes, aparecen como complementos como completamente inadecuados, es decir, envejecen. Sus modificaciones periódicas se revelan completamente irrisorias. Irrisorias es sinónimo de ridículo, ¿ya? Que causa risa, ya se les compare entre sí o que se les compare con la importancia que pertenece concederle a los profesores de la administración. Los textos de la escuela primaria desde los años 80 nos ofrecen más que diferencias mínimas en lo esencial y no difieren más que en los matices. En el fondo estamos haciendo la misma educación matemática que hace 40 años. Y eso es preocupante. ¿Sí? El ejemplo clásico para esto, o por lo menos clásico para mí, siempre también lo menciono, es el de un profesor, una profesora y un médico. Piense usted en un médico del año 1850, que por cosas del destino lo tomamos desde su trabajo en el año 1850 y lo llevamos 171 años hacia el futuro, al año 2021, y lo ponemos en una sala de operaciones actual. ¿Ustedes creen que va a poder hacer bien su trabajo? Con la cantidad de avances que hay en la ciencia médica, instrumentos nuevos, métodos nuevos, inclusive el catálogo, por así decirlo, o la lista de enfermedades ha cambiado, cosas que antes se consideraban enfermedad ya no lo son. Claro, va a desconocer casi todo lo de la sala, se va a encontrar ahí en la nave de los extraterrestres. O sea, ¿qué es esto? Pensemos lo mismo. Tomamos a un profesor del año 1850 y lo llevamos a la sala del colegio donde usted hizo el cuarto medio. ¿Cree que va a ser un trabajo muy distinto al de su profesor o profesora de cuarto medio? Hoy no con la pandemia, obviamente. Y obviamente esto nos obligó de alguna u otra forma a cambiar varios métodos. Pero en términos de la sala, de estar ahí en la sala de clase, ¿creen que va a poder hacer bien su trabajo? No cambia casi nada. Es más, un ejemplo, ¿vieron alguna vez La pequeña casa en la pradera? O como decían también a veces, la familia Ingalls. Cristina Rojas nos vio La familia Ingalls, o La pequeña casa en la pradera. Partiste a verla, tío. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, es la historia de una familia gringa, sí, se la perdono, una familia norteamericana, profe, el carnet, sí, por allá va, no, el carnet ya está, pero un ladrillo en el suelo. No, pero yo no la vi cuando la transmitían en aquello, porque yo la vi ya más de grande cuando la volvieron a transmitir. Ya a mi mamá le gustaba mucho, por eso la conozco. Pero sí conozco muchos de los personajes, entre eso estaba la Laura Ingalls, que cuando grande fue profesora de la escuela. Yo no soy... Sí, ese canal, el TCM. Sí. Y la Laura Ingalls fue en su momento profesora de la escuela, de la escuelita ahí del pueblito. Y yo veo que la disposición de esa sala de la Laura Ingalls es pero exactamente igual a la disposición de las salas de la universidad. Y seguimos muy parecidos. Sin embargo, yo creo que aún así, sí me acuerdo haberla visto, la vi con mi abuela, Fernanda.
No, no me acuerdo mucho, dice. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre el conocimiento que tiene Laurita Ingalls sobre la enseñanza de las matemáticas y el conocimiento que tiene usted y que tengo yo. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cree usted que ha cambiado? Yo creo que algo ha cambiado y bastante. O sea, en esa época la multiplicación era como lo que más se esperaba de un alumno. Ya, primero cambiaron las expectativas, cambió el currículum. O sea, llegó un momento en que lo que se buscaba era que tuviese conocimientos básicos de lectura y de aritmética básica. La demanda del currículum, ¿ya? Mira, es algo que yo no había notado la importancia, pero hay otra cosa más, Cristóbal, compañeros, compañeras. La valoración de aprender. ¿A qué se refiere con eso, Melanie? ¿A la valoración de quién? ¿Quién valora qué? O sea, ¿quién valora el aprender? Ah, ¿los estudiantes valoran más aprender ahora, crees tú? Ah, antes valoraban más aprender. Sí, a lo mejor eso estaba ligado con el acceso. Como había poco acceso a la educación, aquella educación a la que podía acceder era casi como un privilegio. Entonces, si acá hay una persona que está dispuesta a enseñarme gratis, yo sin ser de cierto círculo, tengo que valorarlo. También se puede dar por eso. Pero la ciencia didáctica, la didáctica en sí, ha cambiado muchísimo. Es completamente distinta a la que a lo mejor utilizaba Laurita Ingalls. Usted está aprendiendo o va a aprender durante su formación métodos, metodologías de investigación, marcos teóricos, didácticas, etcétera. Herramientas digitales, un montón de cosas. Pero si va a utilizar eso para ser profesor o profesora haciendo las mismas clases que se hacían hace 10 años cuando usted egresó de cuarto medio, la verdad es que no cambia mucho la cosa. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa cuando uno observa clases en colegio. Que yo veo y digo, ¿dónde está aquí el valor didáctico de lo que se está haciendo? Sobre todo en enseñanza media. En enseñanza superior son otros los métodos. Son otros los métodos. Los estudiantes están preparados y preparadas para otras cosas. Pero en enseñanza media no, pues para eso o sea, se han hecho estos estudios, hay escuelas de pensamiento completas. Es más, muchas de las tesis de pregrado de profesores y profesoras de matemáticas son propuestas de enseñanza. Entonces, las herramientas están ahí. Así que, un profesor reproduce la misma historia, la misma sucesión, las mismas actividades y las mismas declaraciones de su parte y de parte de sus alumnos. Ha reproducido el mismo hecho didáctico que ha producido los mismos efectos desde el punto de vista del sentido. Y esto son los mismos, o sea, va a tener los mismos resultados siempre, evidentemente que no. Entonces, hoy, yo estaba con fundamentos, la idea era estábamos en este PPT de fundamentos y métodos, y nos vamos a ir a la parte final. Ya, seguimos.
En grupos de 4 o 5 estudiantes relatarán una situación real o ficticia que dé cuenta de al menos un concepto revisado en esta clase, o sea, al menos un fenómeno de la didáctica. Al menos uno. Y para reunirnos, ustedes hoy día son 18, que los podemos hacer 3 grupos de 6, aleatorios. Aleatorios, por ahora, aleatorios. Y quedó. Ningún problema, Fernanda. Ningún problema. Grupo 1, Camila Gómez, Constanza Saavedra, Francisca Albornoz, Melanie Cubillo, Vicente Elgueta y Vicente Acuña. Grupo 2, Benjamín Contreras, Camila Muñoz, Leonardo Agurto, María José Fajardo y Melissa Paulus. Grupo 3, Cristóbal Moya, Estefano González, Ezequiel Contreras, Krishna Palma, Margarita Cruz y Matías Molina. Van a relatar una situación en la que usted diga, mire, aquí se ve el efecto, se ve, o van a recordar algo que ustedes vivieron como estudiante, que digan, mira, yo notaba que aquí pasaba tal cosa, con el objetivo de reflexionar sobre estas cositas. No más allá de 5 minutitos, o sea, si que conversen o 10 minutos máximo, que conversen entre ustedes y propongan, para que después escojan a un representante de cada grupo, a un representante por grupo, que me cuente sobre lo que reflexionaron respecto a esto. ¿De acuerdo? Sí, ahí ya llegó la invitación a todos para las salas.
Profe, nosotros ya diseñamos nuestra situación. Por eso volvimos. Bueno, único que volvimos antes. Es que somos muy secos. Oye, Es que la historia está muy buena. hoy igual hace un poco de frío, no sé a ustedes cómo está el ambiente en su casa, a dónde están. La verdad, yo no tengo idea. Abierta. No sé, yo ando con polera de polar y un chaleco lana, así que no tengo idea. Hoy yo estoy igual de abrigada, pero tengo mucho frío. Pero yo estoy en Puente Alto, pero igual hace frío. Yo soy del otro lado y estoy en Colina. No. Otras tierras. Esta semana va a estar muy fría. Para el lado. Tenía el audio apagado. Hablé un rato largo y tenía el audio apagado. Pensaba que no estaba. Lo mismo, yo pensé que tampoco Yo igual estaba. pensé que no estaba. Oye, y ustedes Yo pensé que están- estaba hablando con la niña. Oye, ustedes que estaban comentando lo del frío, yo también estaba comentando lo del frío. Y la niña que vive en Puente Alto y el muchacho que vive en Colina. Y yo, mírala hablando. Bueno, cosas que pasan. Sí. ¿Ustedes saben de dónde viene la F? De un juego. El Metal Gear Solid. Del Metal Gear. Ese mismo. Era para presentar los respetos a un compañero caído en batalla. Apretando la Juegazo. tecla F. Pero hasta donde yo tengo entendido, un streamer, un tipo que hace streaming, le pide a las personas en su chat que pongan una F, al igual que él que estaba jugando el juego. Y de ahí F en el que- chat, profe. una F en el chat. Sí, me parece que era el Rubius. Estamos entonces. Comenzamos con el grupo que quedó en la sala 1, que es Camila, Constanza, Francisca, Melanie y Vicente. ¿Quién es su representante? Profe, siendo sincera, no nos pusimos de acuerdo en esa parte. Hablaron todos los demás, menos quien... Sí. A ver, la dedocracia puede actuar. O sea, a dedo, yo aquí escojo uno con el dedo. Puede ser. Oye, sí, ¿sabes qué? Con el dedo, pues ustedes van a ser profesores, lo menos que pueden tener aquí es miedo a enfrentarse a personas y hablar en público. Una característica, pero fundamental de todo profesor y profesora es no tenerle miedo a enfrentarse a estas cosas. Es más, yo creo que un profesor o una profesora no debe tenerle miedo al ridículo. Así que designo hoy a Constanza Saavedra. Pero, ¿por qué yo? Estoy como Hugo Chávez en aquella época en que decía, ese edificio de allá es propio. Así nomás, adeo. Es que no sé, no. De todo lo que dijimos, no sé qué. Ya, Constanza, entonces usted nombre a su representante. Usted diga, mira, sabéis que de mi grupo, esta persona, yo sé que lo va a hacer muy bien. Ay, yo tengo que esa Sí, responsabilidad. porque- ¿Y si esa persona se enoja porque no quiere hablar? Pero ¿cómo se va a enojar? A ver, Melanie. No, es que Profe, la Mel no puede. ¿Por qué? Va en el bus. Ya, pero va en un bus o en una micro, en un bus interprovincial. No, en un- No, en un bus. En un bus, ya, está viajando a otras Sí. latitudes del país, ya. Pero aquí el nombre no... Francisca, saque la voz. Eso es maldad. Eso es La maldad. verdad.
Ya, bueno, la verdad es que estábamos hablando nosotros así como del tema. Ay, no sé, me da vergüenza. Pero Francisca, ¿cómo le va a dar vergüenza? Es que me dio risa. A ver, cuéntame. A ver, hablábamos del tema del abuso, bueno, no sé si era el abuso bien, del abuso de del uso abusivo de la analogía. Ya. Y propusimos unos temas en donde la Mel dijo algo de que la división con dos números y la profe se fue como en su vaina y explicándole algo de unos astronautas y no Ya. entendió mucho. Y después nos pusimos así como dijimos, ya podríamos hablar el tema de los signos, que a muchos de nosotros nos explicaban que el amigo del amigo es mi amigo y así sucesivamente. Y claro, y uno termina aprendiéndose la regla de los signos casi como Sí, un mantra, así, más por más es más por menos es menos. sí. ¿Ya? Y Sí. eso, más que nada. Lo importante es que reflexionarnos sobre estas cosas, ese es el objetivo de la actividad. Sala 2. Benjamín, Camila, Leonardo, María José y Melissa Paul. Ya, profe. Leonardo, usted va a sacar la voz. Sí. Nosotros, cuando estábamos hablamos del tema de las ecuaciones, que uno normalmente ya las ecuaciones las hace más por tema, ¿cómo se llama? ¿Mental? Más por el proceso, que, ¿Ya? que no, nunca nos enseñaron, por lo menos en el caso de nosotros nunca nos enseñaron en el tema de cuando hacer una ecuación, el por qué lo hacíamos, sino que simplemente era el proceso, si no, tira esto para acá, tira esto para allá, porque así se resuelve. El teorema de las pasas. Sí. Nunca nos dieron un conocimiento concreto de por qué se resolvía así, sino simplemente nos dijeron, se resuelve así porque es así. Se Nada resuelve más. así porque es así. Oye, me dijeron el otro día a propósito del teorema de las pasas que ya el chiste se me está acabando, porque ya es como repetir mucho el teorema de las pasas, el chistecito. Algo muy cómico para mí, a lo mejor esto no le produce a nadie ninguna reacción, pero me creo que también se utilizaba la técnica del emperador japonés, Nikita Como eso, Nippon, profe. Ah, Nikita Nippone. ok. Yo sé que es súper fome lo que estoy diciendo, pero en el fondo tiene su, sí, tiene su ápice. tienes que, hoy día en la noche reflexionen y lo van a encontrar chistoso. Mira, el tema de las ecuaciones es un muy buen ejemplo, porque se nos se quita de la ecuación, del concepto de ecuación, algo que es fundamental, que es una igualdad. La ecuación es una igualdad. Y al hablar de este pasa de un lado para otro, es como que manipulo matemáticamente algo más de lo que debería. Es que la forma de explicarlo lo hace, le quita todos los matemáticos simplemente metodológico. Exacto, un mecanismo, lo que me está Así enseñando, es. con el objetivo de que lo pueda resolver, porque puedo resolver ecuaciones así lo más bien, pero no voy a entender lo que es una ecuación. Exacto. Grupo 3, Cristóbal, Estefano, Ezequiel, Krishna, Margarita y Matías. Ya. Hola, ¿se me escucha? Se escucha súper bien. Ya. Nosotros estábamos pensando en la situación que yo creo que muchos pasamos, que era la del profesor que tiene un procedimiento y si no seguimos ese procedimiento, finalmente eso se ve, digamos, reflejado en una mala nota en la prueba. Y claro, en una situación ficticia pensamos, por ejemplo, en, no sé, la básica, por ejemplo, se enseña con la matemática, con el método Singapur en algunos colegios. Un método muy antiguo, yo me acuerdo que mi hermano chico se lo enseñaban así. Y hay otros colegios que ocupan el método Montessori. Entonces pensamos en la situación de una profesora que enseña con el método Singapur, llega un estudiante, digamos, de otro colegio, de intercambio, qué sé yo, y claro, él tiene, digamos que el método Montessori tiene, digamos, ciertas libertades, ciertos procesos más internos, y el Singapur es más estructurado y más algorítmico, más de estructura, más de seguir este procedimiento. Sí. Entonces, en comparación a los estudiantes que ella tenía, a lo mejor este estudiante se va mucho de la media, pone un desarrollo muy propio, y eso hace que esta señorita, esta profesora, diga no corresponde y le ponga mala nota. Y creo que, o sea, creo que aplica bien para el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Estar muy arraigado a un
contexto fijo a una, digamos, práctica docente fija y no irla actualizando, modernizando o considerando el contexto de los diferentes estudiantes. Eso. Sí, ah, es un muy buen ejemplo del envejecimiento, porque lo que ocurre con esa situación es que estoy tan metido con este método que no dejo espacio a que los y las estudiantes se salgan de ese método. Por el contrario, yo tengo mis resquemores, digamos, con el método Montessori. Eso es harina de otro costal. Respecto a que, por ejemplo, la vida no es Montessori. Entonces, no sé si estamos preparando con un método así personas para la vida. Yo he conocido un par de casos, por tanto, es casuística esto, no es la generalidad, de gente que tiene muy buenos resultados en colegio Montessori, pero que después en educación superior fracasa porque tiene que enfrentarse a estructuras mucho más estrictas en términos de estructuración de los procesos. Significa que cada metodología, cada proceso, inclusive aquellos que son sumamente exitosos, requieren de ser analizados, requieren de ser modificados de vez en cuando, requieren de una reflexión constante. Y eso es aquello a lo que apunta este fenómeno del envejecimiento. Es decir, de que no varío los métodos en lo sustancial, porque no estoy reflexionando sobre aquello, simplemente estoy replicando. Chicos, chicas, no se vayan a ninguna sesión, no se vayan a ninguna sesión, no sé por qué puse eso. Tengo que cerrar aquí. Para la próxima semana, los que no han leído estos 3 capítulos, de este artículo, háganlo, y de la lectura 3, que es la lectura relativa a la ingeniería didáctica, ¿ya? Capítulos, sí. Y continúen por lo menos hasta el capítulo 5. No son demasiadas cosas por leer, pero para que podamos la próxima semana, el 23, resumir, es que... a ver, no quiero llenarlos de lecturas. Así que lo único que les voy a pedir para la próxima semana es que lean el capítulo 3 de la ingeniería didáctica, de la lectura 3. Solamente el capítulo 3. Solamente el capítulo 3. Para que a partir de eso analicemos la próxima semana. ¿Ya? Y después vamos a hablar de la tarea 1, que va a ser para la próxima semana. ¿Ya? Dicho eso, jóvenes, y si no hay ninguna duda, pregunta, queja, reclamo, hoy nos tomamos los 80 minutos y un poquito más. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. No se llama. No, pero la tarea 1 se las voy a dar la próxima semana y ahí se las voy a explicar la próxima semana. Profe no se llama. ¿Ya? Todavía no hay ninguna tarea, solo lean para la próxima semana el capítulo 3 de la lectura 3. ¿Ya? Y lo vamos a poner inmediatamente ahí en el aula virtual, por aquí a nadie se lo... ¿De dónde estoy aquí? Virtual. Eso, chicos, chicas. Nos vemos, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano. Chao, chao. Chao, profe. Chao. No, profe. Que tenga buena llegada ahí a su destino la Melanie.